Le doy la bienvenida en este momento a los periodistas Carlos Aguirre Romo y al maestro Jaime Hernández. Carlos Aguirre, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, maestro. Mi querido Manuel, Jaime, buenas tardes, muy bien, saludos desde Zacatecas, un abrazo a todo el auditorio también. Un fuerte abrazo, maestro Aguirre, también le doy la bienvenida al maestro Jaime Hernández. Maestro Hernández, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manu, querido, ¿cómo estás? Querido Carlos, aquí listo para lo que me digan. Muchas gracias, caballeros, como siempre, por estar aquí todos los miércoles. Pues la comidilla, que ya ni sabemos si es entrada, plato fuerte o postre, o posiblemente las tres. Xóchitl Gálvez plagia su informe para obtener su título en ingeniería. Da una serie de declaraciones maravillosas, estimado Jaime, estimado Carlos, pero creo que la que se lleva por mucho, los medios de comunicación es esta, en la que dice la verdad, y así, tal cual sus palabras, sí la pendejié. Así fue como lo dijo. Bueno, su título, pues él mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde. Xóchitl, tú dijiste el otro día que había que pendejié, así tal cual. Sí la pendejié porque sí tenía que poner dónde citarlo. Imagínese, maestro Carlos Aguirre, de este lado se encuentra la candidata, la virtual candidata presidencial de Morena, doctora, porque ya casi es muy raro decir Claudia Sheinbaum, no, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, científica, académica, y la única forma de competir contra eso por parte de Xóchitl era decir, no, yo salí adelante, se demostró que era falso, que estuvo conflicto de intereses en más de 1,400 millones de pesos en contratos, y ahora en el tema académico, pues también robó a través de textos de Ecuador y del Diario Oficial de la Federación. Voy con su análisis, maestro Aguirre. Bueno, aquí, como siempre, no debería de extrañarnos ya lo que le sigue saliendo. Ya no le digo yo Xóchitl, ahora le digo la sábila, porque le siguen saliendo propiedades por todos lados. Y pues estar hablando ella, tratando de seguir engañando a la opinión pública, lamentablemente, pues no la recuestionan los reporteros, por algún motivo será, tampoco los juzgo, pero ¿qué tiene que ver el que sean temas técnicos con el haber plagiado temas técnicos que estaban en un documento del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y que fue presentado para un proyecto, pues, de políticas en cuestiones ambientales? Pongo el ejemplo y con mucho respeto lo digo para todo nuestro auditorio. Richard Kapuscinski pues, ha quedado sus libros como verdaderos manuales de periodismo. Pues es como si yo agarrara y dijera que yo saco un libro fusilándome partes de los libros de Richard Kapuscinski y ya luego solamente digo muy socarronamente, pues ¿qué tiene? Pues es que pues, son asuntos técnicos del periodismo, es como hacer un diplomado que tengo, entre otros, sobre guionismo para radio, para televisión, que impartió la Carlos Septién en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Obviamente se nos dieron manuales, se nos dieron ahí los protocolos, etcétera, etcétera. Y si yo sacara mi propio, para impartir mi propio diplomado, hacer mi propio libro o un manual, y me fusilo de lo que me entregó la Carlos Septién, de lo que me entregó la Universidad Autónoma de Zacatecas, y yo solamente digo, pues, ¿qué tiene? Pues está bien, es que son temas técnicos, eso no tiene absolutamente nada que ver. De que plagió, y además, pues no se dice la pendejé, se dice la pendejé, con doble E y acento al último en la E. Pero bueno, pues ella se quiere hacer la graciosa. Lleva la fregada, maestro Aguirre, también problemas de gramática. Pues sí, entonces imagínense Jaime Manuel Auditorio ahora tratando de salirse y está viendo que le está funcionando porque no la recuestionan los compañeros reporteros en ese momento en el chacaleo. Ella se sale
por peteneras, decimos los gitanos, en asuntos de que son temas técnicos. Entonces, porque son temas técnicos, está bien haber plagiado un documento, insisto, un documento oficial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una tesis de un estudiante, de un, pues sí, estudioso ecuatoriano. El maestro Ricardo Sevilla ha seguido haciendo sus investigaciones y ya salió también el de una mujer que no recuerdo ahorita de dónde es, pero también le fusiló varias partes de su estudio. Entonces, bueno, pues Xóchitl Gálvez simple y sencillamente, pues es Xóchitl Gálvez, es un remedo de político, nunca ha sido un político Xóchitl Gálvez. Ella piensa que es graciosa a los modos de Vicente Fox Quesada, ser dicharachera, ser vulgar, y no me ofendo, yo soy muy pelangoche, pero hay que saber dónde, cuándo, cómo y con quién decir las cosas, y ella quiere emular mucho a un Vicente Fox Quesada, pero pues estamos viendo que de la botarga Manuel Jaime, pues no le está quedando ya ni siquiera el botón donde se haya abrochado la cabeza de dinosaurio. Correcto, maestro Carlos Aguirre. Maestro Jaime Hernández, se pregunta a todo México, hace tan solo una semana, en un programa de 1 hora a nivel nacional, se mencionó por 30 segundos a Xóchitl Gálvez de manera negativa por un reportaje de investigación de Daniela Barragán, en donde se confirmaba la Casa del Moche o este reportaje de la Casa Roja. Por esos 30 segundos de mención, Jaime, explotaron como locos Leo Zuckerman, Riva Palacio, Sarmiento. ¿Cómo es posible que le dé seco este tipo de cosas? Yo me pregunto, maestro Jaime Hernández, hoy es miércoles y hoy Televisa volverá a hacer tercer grado esta noche. Hagan sus apuestas. ¿Será que se atreva la casa de las ideas, la casa de los sueños, en hacer nuevamente este asunto de Xóchitl Gálvez en mención a nivel nacional? ¿O esta vez ya no van a cometer el mismo error? No, yo creo que no van a poder escurrir el bulto, ¿eh? No van a poder escurrir el bulto porque es evidente que Xóchitl Gálvez, yo creo que ni Claudia X González, ni toda la gente que participó en ese conciliábulo para convertirla en la candidata de la oposición del PRI, PAN, PRD, nadie, yo creo que alcanzó a imaginar el grave problema que se estaban echando encima. Y esto tiene que ver muchísimo con la personalidad de Xóchitl Gálvez. Yo no sé si ustedes a lo largo de su carrera o su profesión o su experiencia de vida se han topado alguna vez con personas que son farsantes, mentirosas, son impostoras. La impostura se convierte en su segunda naturaleza. Y ese es el caso de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez durante toda su vida ha pasado por ser algo que no es. Primero, como se inventó esta historia de la niña pobrecita que vendía gelatinas. Después esta niña sacrificada que llegó a la zona de Iztapalapa y contra viento y marea logró triunfar en la Facultad de Ingeniería y se convirtió así por arte de magia en una de las ingenieras más talentosas y creó su propia empresa, ¿no? Pero esto habla mucho de su personalidad, de mentirle a los demás, pero de mentirse a sí misma, ¿no? Y además este tipo de personajes que son unos farsantes, son unos charlatanes, mienten con una facilidad temeraria impresionante, porque al final del día terminan creyéndose sus propias mentiras. Y si nos detenemos un poco tan solo en el episodio del informe que tuvo que presentar para titularse, porque yo no sé si ustedes sepan, en la Facultad de Ingeniería hay diversas modalidades para titularse. Pueden presentar una tesis, pueden presentarse a un examen oral. Ella escogió uno de los sencillos más métodos, que es un informe. Un informe porque se supone que ella tenía experiencia, como bien dice, ella tenía experiencia, y bastaba con que yo presentara un informe final. Pero aún así, en un informe final que tendría que ella observar cierto grado de requisitos, no los respetó. Y esto habla de la ética que siempre ha practicado, con la cual ha comulgado Xóchitl Gálvez,
Y a mí realmente se me hace escandaloso, ¿eh? Se me hace escandaloso. Mira, yo les pongo el ejemplo mío, ¿no? Yo estudié Ciencias Políticas y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas. Por X y por Y yo nunca pude terminar mi carrera porque yo me casé muy joven, tuve familia muy joven. Mi carrera la realicé de forma simultánea mientras terminaba mi carrera. Y el caso es que nunca tuve la oportunidad de presentar una tesis, ¿no? Entonces, cuando yo ya estaba como corresponsal en Washington, que había estado cubriendo conflictos en zonas de guerra, había sido corresponsal en Europa, un día dije, bueno, me voy a titular, ¿por qué no? Entonces hablo con la gente de la universidad y les digo, oiga, yo me quiero titular, ¿qué necesito hacer? Y me dijeron, es que ni siquiera las materias que usted estudió ya existen. Los programas de estudio cambiaron. Usted ya no puede titularse a menos que llegue a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública o con la UNAM. Indagué y me pusieron una condición, escribir un libro. Escribir un libro, y claro, para escribir un libro, ya se imaginarán, tuve que escribir ese libro con un libro que fuera inédito, un libro que tuviera fuentes directas, es decir, un libro que respetara todos los baremos y los controles del control editorial. No se puede fusilar uno. Y gracias a eso me concedieron mi título, escribir un libro. Entonces, a Xóchitl Gálvez solamente tiene que presentar un informe y en ese informe se le olvida decir que lo que está citando, que lo que está utilizando, que se lo está fusilando, es una cita que corresponde a un documento del gobierno de México o a otro estudio, ¿no? Y entonces uno dice, pero esto también demuestra no solamente la temeridad de Xóchitl Gálvez, sino de esta cultura de la no rendición de cuentas, de la impunidad en el que creció ella y en el que ha crecido como profesionista, como política y como empresaria. Y eso es terriblemente preocupante, porque imagínense que Xóchitl Gálvez, si llega a la presidencia, que yo lo dudo ya después de estos episodios, pero imagínense a quién estaríamos poniendo en la presidencia. A una mujer deshonesta, a una mujer en la que no se puede confiar, una mujer que ha hecho uso de recursos, de tácticas poco éticas, poco honestas, para llegar o conseguir lo que ella quería. Yo creo que Xóchitl Gálvez está viviendo sus últimos días como candidata. Y me extrañaría, sería realmente, si Xóchitl Gálvez fue muy temeraria a la hora de considerar que reunía las características y condiciones para ser candidata, ahora quienes serían muy temerarios serían Claudia X González y toda esta gente que se reunió en un petit comité para designarla como candidata. Correcto, maestro Jaime Hernández. De hecho, era justo el siguiente planteamiento para ustedes, compañeros. Hemos realizado una pequeña encuesta, un sondeo en nuestra pestaña de comunidad de este espacio informativo. La pregunta, con el nuevo escándalo del plagio universitario de Gálvez, ¿crees que el bloque opositor aún sostendrá su candidatura para 2024? El 16% opina que sí llegará al 2024 como candidata, al 21% le dice que le es indiferente y el 63% opina que Xóchitl no llegará al 2024. Al final, esa decisión en específico sí está en manos de un solo hombre, en este caso de Claudio Xicoténcatl González, Carlos Aguirre. ¿Será lo suficientemente valiente y de hacerlo? ¿Habrá tiempo para reorganizar todo este desmane que han ocasionado en los últimos 4 meses por empecinarse a poner a Gálvez Ruiz para la contienda presidencial por parte de la oposición, Carlos? De hacer eso, sería dinamitar ellos mismos su propio proyecto saqueador, porque no es un proyecto de nación. Imaginen ustedes, después de tanto tiempo de haber impuesto a Xóchitl Gálvez, haber bajado a todos los aspirantes del PRD, del propio PAN, del PRI, para insistir en dejarla a ella
haberle inyectado tal cantidad brutal de dinero como se le está inyectando ahora, tener a todos los medios de comunicación corporativos Senado sincronizado para estar limpiando todo el cochinero que día a día en cada opinión que da Xóchitl Gálvez hace, todo lo que le está saliendo de actos de corrupción, de deshonestidad intelectual, etcétera, etcétera. Llegar a ese momento en bajar a Xóchitl para poner a otro sería darle la razón al pueblo de México, darle la razón a Andrés Manuel López Obrador, sería darle la razón a todos los que han investigado y han estado sacando, analizando, denunciando pues todo el entorno político de Xóchitl Gálvez. Yo dudo que lo vayan a hacer, sabemos cómo son este tipo de personajes, no van a querer ellos reconocer que se equivocaron y además, y es lo más importante, amable auditorio, hay que recordar que a los oligarcas que representa Claudio X González no les interesa en lo más mínimo la presidencia de la República. Ellos van por tener mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, también en la Cámara de Senadores, principalmente con diputados federales, para manejar ellos el presupuesto, lo que más les interesa. Ya lo había dicho para la elección de 2021, Claudio X González, que era importante tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para de esa manera ellos poder decidir qué se tiene que hacer con el presupuesto, y ya sabemos nosotros lo que históricamente ha hecho ese grupo político, un grupúsculo con el recurso, con todo el presupuesto en la República Mexicana. También van por todas las plurinominales que pudieran ellos obtener en este momento, muy seguro, pues, no habrá sorpresas de los nombres que puedan entrar ahí, inclusive personas que nunca han operado, nunca han estado en la política, pero pues van a estar, tienen que recuperar ellos su inversión, y qué mejor que estar cobrando sin hacer nada como diputados, senadores plurinominales. Así es que yo no creo que vayan a bajar a Xóchitl, porque además, y con esto regreso a los micrófonos, Manuel, ¿a quién van a poner? ¿Tendrá la indecencia Beatriz Paredes de decir, bueno, pues siempre sí vente tú porque tú eras la mejor posicionada en realidad más que Xóchitl Gálvez, o vente tú que quedaste en segundo lugar supuestamente en las preferencias, que nunca se supo porque nunca hubo encuesta? ¿A quién van a poner? Los tiempos ya no les alcanzan. Entonces, creo yo que van a preferir terminar con el fracaso que fue desde un inicio, y bueno, pues de cualquier manera la quiten o la dejen, el triunfo va a ser de Andrés Manuel López Obrador, porque fue quien les impuso como candidata a Xóchitl Gálvez, y aún no se dan cuenta de ello. Correcto, querido Carlos. ¿Qué acaso se la pusieron de apechito a Morena? En este caso ya a Claudia Sheinbaum, Jaime. ¿Y qué podría no también llegar el factor Marcelo Ebrard a simbrar dentro del ideario de los que ordenan y mandan en la oposición, en el caso de que eventualmente, si no llega a funcionar o si se sigue precipitando de manera abrupta Gálvez, poder hacer ese deseable trueque que tanto Ebrard como la oposición han estado esperando? Buena pregunta. Yo francamente no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que el frente opositor no tiene más que de dos sopas. La primera, como apunta Carlos, seguir apostando por Xóchitl Gálvez, por más comprometedora y peligrosa que sea esta aventura, pero ahí tendrán que reforzar la estrategia desde los medios de comunicación convencionales y periodistas, que hoy en día el nombre del periodismo que practican desde medios convencionales es crear y seguir reforzando una realidad alterna donde Xóchitl Gálvez siga apareciendo como esta mujer que es una mujer independiente, que vale la pena, que es una gran política, y que todos los ataques y todas estas revelaciones son ataques de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador y de esta gente jodida que no la quiere, ¿no? Ese es el primer camino. Y la otra opción es aceptar que se equivocaron. Yo lo veo una ruta más improbable, pero no la descarto. Yo creo que si Xóchitl Gálvez fue la apuesta no para ganar la presidencia de la República, pero sí para recuperar el terreno perdido, retener algunas posiciones en la Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que no les va a alcanzar.
no les va a alcanzar la apuesta por Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido y en ese contexto puede surgir una sorpresa. Y yo francamente creo que estamos hablando de un proceso que, vamos a ver, estamos en el mes de septiembre, ¿no? Las elecciones son en junio, ¿no? Si van a tomar una decisión, la tienen que tomar de ya, de inmediato, porque como bien apunta Carlos, los tiempos ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones generales. Y una operación quirúrgica para decapitar a Xóchitl Gálvez y poner en plan de bateador emergente a Marcelo Ebrard o a Beatriz Paredes, requiere de mucho tiempo de negociaciones, cambio de estrategia. Así es que yo creo que Marcelo es una idea, una posibilidad lejana, enloquecida, pero no la descarto. Veo el caso de Beatriz Paredes, lo veo también complicado. Así es que yo creo también que, como Carlos, es muy posible que se queden con Xóchitl Gálvez, pero en esta ocasión cuidándola más, evitando que le surjan más sorpresas, pero yo francamente lo dudo, porque Xóchitl Gálvez es un saco de sorpresas, y de eso tiene mucho la culpa quienes la designaron, porque quienes la designaron hubieran investigado a Xóchitl Gálvez. Es realmente increíble lo poco profesionales que suenan estos tipos a la hora de poner a un candidato. Pero esto se demuestra también, y es bastante interesante, que la gente que designó a Xóchitl Gálvez son gente que no estaba acostumbrada a entrar en competencia, sino que estaban acostumbrados a imponer un candidato, a designar un candidato, y con él nos vamos, ¿no? Y no hay esta cultura realmente de entrar en competencia, lo cual te obliga a revisar cuáles son las barajas que tienes en la mano, qué fallas tiene tu candidato, cuáles son sus virtudes, con qué sorpresas nos vamos a enfrentar en el camino. Es decir, prever todo por adelantado. Y este es el trabajo que todo profesional de la estrategia política electoral habría hecho. Pero por lo visto, la arrogancia y la soberbia de Claudio X González, de Carlos Salinas de Gortari y el grupo de amiguetes que decidieron esto, pues fue más allá de esta realidad tan canija que le está tocando con Xóchitl Gálvez como candidata. Correcto, maestro Jaime Hernández. Tercera y última ronda. Después de todo lo que vivió la corcholatiza, los aspirantes, los recorridos por la encuesta que definiría, entre otras cosas, al candidato presidencial de Juntos Hacemos Historia, de Morena y Aliados, por consecuencia iba a empezar las guerras locales en los 9 estados de la República. Les voy a pedir que nos enfoquemos en el de la Ciudad de México, porque el día de hoy Omar García Harfuch sale a hacer un anuncio que era de lo más evidente, de lo más lógico y de lo más esperado, que iba a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfuch, nieto de Marcelino García Barragán, hay que recordar, maestro Carlos Aguirre, maestro Hernández, policía, básicamente, ese es el currículo, no un político, un policía. Pretende buscar el poder en 2024 y muchos lo interpretan como el enviado, como el emisario, como la carta de Claudia Sheinbaum Pardo para el 2024 en la Ciudad de México, y se ha generado un debate porque muchos recuerdan el perfil de Miguel Ángel Mancera, lo mismo, 2012, que no era un político, que era un policía. La izquierda en 2012 optó por un policía y Miguel Ángel Mancera pues terminó haciendo todo un soberano desastre en la materia que era su especialidad, justamente en seguridad, en su jefatura de gobierno del 2012 al 2018. Y ahora pues es un triste senador que ni fu ni fa, y que en algún momento pensó que también podría ser presidente de la República. Ahora lo único que hace es pues invitar a RBD al Senado de la República. Es oficial. RBD en el Senado de la República. Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones. Le daremos un reconocimiento a los 5 integrantes. Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana.
podrás ver el evento totalmente en vivo. A través de todas las plataformas digitales del Senado de la República. Y mucha atención a todos los fans rebeldes. Porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público. Deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Este 19 de diciembre en el Senado de la República. Harfuch por ahí del 2030, estimado maestro Aguirre, una cosa de este estilo. Omar García Harfuch levanta la mano por la Ciudad de México, otro Mancera, o no hay que ser prejuiciosos con los policías. Te escucho, maestro. Pues en primer lugar es una vergüenza lo que hace Mancera, lo que hacen otro tipo de políticos. ¿Qué dirían si estuvieran viendo esto el nigromante? ¿Qué diría? Bueno, muchos políticos, para no desviarme del tema, pero antes, si me permiten, Manuel, para el auditorio, es mentira lo que están diciendo que Yasmín Esquivel plagió la tesis. Ya una jueza dictaminó que no plagió ella la tesis, ella la hizo primero, por algún motivo logró su titulación tiempo después que el otro personaje. Este caballero pues ya había dicho que nunca se lo habían plagiado, más bien él había hecho el plagio, y esta información la retomó el diario español El País, el diario argentino Infobae, ambos de corte conservador. Dentro de los conservadores en la República Mexicana, El Heraldo, Animal Político, entre otros, y bueno, pues también están medios independientes, por ejemplo, como Pie de Página, que ahí traen el dictamen que dio esa jueza de que Yasmín Esquivel no había plagiado absolutamente nada, aunque también ahí se dice en estas noticias, en estas notas, que la UNAM, por algún motivo, pues iba a seguir con su pleito en contra de Yasmín Esquivel, un pleito que no tienen. García Harfuch, sabemos que de profesión es administrador de empresas. Lo que yo he investigado es que él, antes de llegar a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando estaba a cargo de ella Genaro García Luna, pues él venía de una mueblería, al parecer familiar. Él se encargaba de ese negocio, hizo una carrera ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, eso ya lo sabemos. Creo que hizo un buen papel en la Ciudad de México como policía. Viene de una familia pues de militares, el abuelo, el padre, García Paniagua, García Barragán, etcétera, etcétera, y posiblemente con esa buena aceptación por el papel que hizo de haber bajado drásticamente los índices delincuenciales en la Ciudad de México, dejarlos en un 5%, posiblemente estén viendo que pudiera estar posible para ganar esa encuesta, pero no hay que dejar de lado que también está Clara Brugada, que hizo un buen papel en Iztapalapa. Entonces se va a poner interesante, pero el asunto es que tanta experiencia tendrá García Harfuch, como por ejemplo para llegar a gobernar la Ciudad de México, con todo lo complicada que pudiera ser la Ciudad de México, cuando él se pudiese desempeñar de mejor manera en otros espacios. Por ejemplo, ¿por qué no que la doctora Claudia Sheinbaum lo designara secretario de Seguridad Pública del gobierno federal? Pues ha hecho un buen trabajo. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues lo que hizo sus ancestros, su abuelo, su padre, pues eso tendrán que responder ellos, o al menos el padre, no sé si aún viva, la verdad, pero pues él ya hizo otra situación, ha aclarado mucho que no tuvo que ver nada, que no estaba ahí en los casos de Ayotzinapa, que es lo que le están sacando. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la Ciudad de México? Independientemente de que él tenga la carrera en administración de empresas, pues hay otra carrera que se llama administración pública y que yo creo no la tiene. Así es que creo yo que hay perfiles más importantes para la Ciudad de México, pero bueno, todo lo decidirá el pueblo de México a través de las encuestas. Gracias, maestro Carlos. Maestro Hernández, cuestión de tiempo para saber básicamente si esto se define por Clara Brugada o por Omar García Harfuch. También levantó la mano Mario Delgado, vamos a ver. También levantó la mano Miguel Torruco, vamos a ver. Y también se habla fuertemente que el día de mañana se estará inscribiendo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
vamos a ver. Yo creo que de repente como que se puso sabroso la contienda interna dentro de la ciudad, pero sí levanta la ceja por lo menos la llegada de Harfuch, quien renunció en los tiempos adecuados, tal parece, para acoplarse al equipo de Sheinbaum y luego decir que sí iba por la jefatura de gobierno. Sí queda claro que Omar García Harfuch es básicamente la mano derecha de Claudia Sheinbaum, incluso había fuertes roces en su momento con Martí Batres. No creo que, no crea usted que estaba muy contento con dejar a Martí Batres como el jefe de gobierno interino. Se acordará ustedes que primero hicieron como que una terna y al final, pues después de una reunión infructuosa en Palacio Nacional, terminó siendo Martí Batres el jefe de gobierno interino. Ahora con la llegada de Harfuch, ¿es Harfuch la carta de Claudia Sheinbaum, Jaime, ya podremos llamarlo así, para el 2024 o todavía hay que verlo con reservas? No, yo sí creo que la cercanía que han forjado García Harfuch y Claudia Sheinbaum es más que evidente. Y yo creo que García Harfuch poco a poco se convirtió en un activo muy importante para Claudia Sheinbaum. No, y además no ha sido poco el mérito de García Harfuch al garantizar o al mejorar por mucho la seguridad de la Ciudad de México. Pero dicho esto, y bajo el entendido que García Harfuch, desde mi punto de vista, sí que cuenta con la bendición de Claudia Sheinbaum y posiblemente el presidente, tampoco uno puede desmerecer el apoyo y la base de Clara Brugada. Clara Brugada es una mujer inteligente, perspicaz, que tiene tras de sí una labor bastante interesante en Iztapalapa, porque si bien es cierto que García Harfuch consiguió muchos puntos en el ámbito de la seguridad, Clara Brugada lo hizo en el terreno con un espectro más amplio en lo que concierne a políticas públicas, sociales. A mí se me hace mucho más interesante los logros de Clara Brugada. Tiene más experiencia como política. García Harfuch tiene, sí, el mérito de haber metido en cintura a la delincuencia, pero para muchos no es un político con un perfil que garantice un éxito rotundo en la Ciudad de México. Pero cuenta, es inevitable que lo veamos así, con el respaldo de Claudia Sheinbaum. Y luego veremos si mañana se confirma que Hugo López-Gatell, un hombre que cuenta con las simpatías y el respaldo del presidente de la República, vamos a ver cuál de todos estos candidatos que empiezan a asomar cabeza, cuál de todos ellos tiene mayor gravitas, peso político específico. Para mí sigue estando a la cabeza Clara Brugada, claramente, pero pues mira, yo creo que lo bueno de todo esto es que por primera vez realmente tenemos un grupo bastante interesante para competir entre ellos, para enfrentarse entre todos ellos para ver de qué cuero salen más correas. Porque, y además va a quedar, es evidente que son perfiles muy competitivos si comparamos con todo lo que tenemos enfrente. Sandra Cuevas, Kenia López Rabadán, en fin. Entonces yo creo que, además, mire, yo creo que los capitalinos tenemos que esperar lo mejor, porque estamos hablando de una de las megalópolis más ingobernables de todo el planeta. La Ciudad de México es un monstruo. Yo no conozco otra ciudad en el mundo que tenga los mismos retos que la Ciudad de México en materia de seguridad, en materia de transporte, en materia de infraestructura, en materia de recursos hídricos, en materia de planeación urbana, en materia de educación, en materia de sanidad. La Ciudad de México es un microcosmos de lo que es todo el país, ¿no? Y por eso Claudia Sheinbaum para mí se me hace una excelente candidata a la presidencia, porque quien ha lidiado con la Ciudad de México, mira,
mis respetos. Quien ha lidiado con la Ciudad de México es lidiar con un animal mayor que, por ejemplo, el de Nueva York, o con un animal tan grande como puede ser, qué sé yo, Nueva Delhi, o tanto como Nueva Delhi. Así es que yo creo que qué bueno que haya mayor competencia. Sabemos quién está detrás de cada quien, sabemos que Hugo López-Gatell tiene el cariño, el afecto y seguramente el respaldo del presidente. Harfuch tiene el respaldo de Claudia, pero Clara Brugada, insisto, tiene una base social muy importante. Así es que yo me esperaría, yo no comería ansias. Vamos a ver qué tal sale de este proceso de encuestas y que gane el mejor, y que gane el mejor. Y yo la verdad veo que en la acera de enfrente la caballada está muy flaca por parte del PAN, el PRI o el PRD. Correcto, maestro Jaime Hernández. Pues vamos a ver, como usted dice, qué es lo que pasa y será cuestión de tan solo unos días para ver cómo se desarrolla todo esto, añadiendo a la fórmula, por supuesto, la salida de Mario Delgado, quien automáticamente por los estatutos de Morena tendrá que ascender la secretaria general, es decir, Citlali Hernández Mora como la nueva presidenta de Morena en los próximos días, y se tendrá que ver quién será el nuevo presidente de Morena, pero hasta 2024, y suena bastante el nombre de Adán Augusto López Hernández. Vamos a ver qué es lo que sucede. Carlos Aguirre, Jaime Hernández, les agradezco mucho su tiempo, su presencia, su análisis, que nos acompañen como todos los miércoles en esta mesa de maestros periodistas. Les pido por favor que nos compartan sus redes sociales para que la gente los siga en sus esfuerzos informativos y en sus coberturas analíticas. Gracias, Carlos. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Gracias, maestro. Gracias, a través de Carlos Aguirre Informa, Twitter, Facebook, YouTube. En la mañana conduzco un informativo, 8 de la mañana, después en la noche, 9 de la noche, diálogos, toda hora del centro en la República Mexicana. Los invito para que se suscriban, nos apoye también con su presencia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Manuel, un fuerte abrazo también para Jaime y para todo el auditorio. Muchas gracias, estimado Carlos. Maestro Jaime Hernández, también te agradezco mucho que nos acompañes. ¿En dónde te podemos seguir en tu espacio, que no es apto para todo el mundo? Y me pueden seguir a través de mi espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas de lunes a viernes. También me pueden seguir a través de mis redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y a través de precisamente de Twitter podrán también acceder a una nueva columna que voy a empezar a publicar, que ya he comenzado a publicar semanalmente a través de la plataforma Substack, que se llama Todo es Personal, donde escribiré acerca de política, acerca de temas de futuro, de temas de cultura, pero sobre todo de política y geopolítica. Como siempre, es un placer estar contigo, mi querido Manu, y con mi querido Carlos. Muchas gracias, maestro Jaime Hernández. Jaime Hernández, Carlos Aguirre Romo, les agradezco mucho. Les envío un fuerte abrazo desde su casa en Tabasco, un abrazo desde el corazón, desde el infierno verde, diría Pellicer. Cuídense mucho, les envío un abrazo y estamos en contacto. Venga. Es la mesa.